Era una de esas mañanas en las que el sol apenas asomaba por la ventana, y yo ya me encontraba perdido en mis pensamientos. Me levanté con una sensación de vacío, como si algo importante faltara en mi vida. Mientras me dirigía a la cocina para prepararme un café, el sonido de la risa suave de mi abuela Jacinta desde la sala me sacó de mis pensamientos. Siempre estaba allí, sentada en su vieja silla de madera, con una mirada que parecía abarcar más de lo que podía verse. Sabía que ella había vivido tiempos difíciles, pero su paz interior era algo que siempre me intrigó. «Ven aquí, hijo», me dijo con una voz llena de calidez, mientras yo tomaba asiento junto a ella. No había necesidad de preguntas. Ella ya sabía lo que rondaba en mi cabeza. Me miró fijamente y sonrió. La vida no siempre es fácil, pero en los momentos de mayor dificultad es cuando realmente mostramos de qué estamos hechos. Recuerdo cómo esas palabras resonaron en mí, como si me estuviera hablando directamente al alma. Jacinta no era una mujer cualquiera. Había atravesado guerras, pérdidas y dificultades inimaginables. Sin embargo, siempre encontraba la manera de mantenerse en pie, como un roble que, a pesar de las tormentas, sigue firme en su lugar. Y aquella mañana me di cuenta de que sus palabras contenían una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Cada consejo que me dio desde aquel día quedó grabado en mi memoria. No eran simples frases, eran lecciones de vida, lecciones que ahora quiero compartir con ustedes. Porque las experiencias de una sabia anciana, como mi abuela Jacinta, pueden cambiar la manera en que enfrentamos la vida. ¿Listos para descubrir esos valiosos consejos que me transformaron para siempre? La importancia de la paciencia es una de las lecciones más profundas que me enseñó mi abuela Jacinta. Para ella, la vida no se trataba de correr o apresurarse, sino de saber esperar el momento adecuado. Siempre me decía, las mejores cosas llegan a los que saben esperar. Recuerdo que en mi juventud, cuando todo lo quería rápido y al instante, me resultaba difícil entender este concepto. Vivimos en un mundo donde todo parece ocurrir al momento, y la paciencia se siente como una cualidad obsoleta. Pero mi abuela siempre veía más allá de las prisas, y su serenidad era un reflejo de su sabiduría acumulada. Ella me contaba historias de su juventud, cuando las cosas tardaban mucho más en llegar. Por ejemplo, cuando conoció a mi abuelo, fue una relación que creció lentamente. Hoy en día la gente quiere amor a primera vista, pero el verdadero amor se construye con el tiempo, me decía. Aprendí que la paciencia no solo era necesaria para las relaciones, sino para todo en la vida. Para ella, la paciencia era una forma de cultivar algo más grande, algo que no siempre podíamos ver al principio. Entender esto me hizo replantear cómo veía el éxito y las metas en mi propia vida. A través de los años, comencé a aplicar esta enseñanza en mi día a día. En lugar de frustrarme por los obstáculos o por las cosas que no salían como yo esperaba, empecé a adoptar una mentalidad de espera activa. La paciencia, como decía mi abuela, no es simplemente quedarse quieto, sino aprender a valorar el proceso. Esto me permitió apreciar los pequeños avances y entender que cada paso, por más pequeño que fuera, me estaba llevando a un lugar mejor. La paciencia, entendí, es la clave para una vida más equilibrada y satisfactoria. Finalmente, lo que más me marcó de su enseñanza fue la relación entre la paciencia y la confianza. Mi abuela solía decir, cuando eres paciente, confías en que las cosas sucederán cuando sea el momento adecuado. Esta lección me ayudó a dejar de preocuparme tanto por el futuro y aprender a vivir con más calma. Confiar en el proceso y no apresurarlo me ha permitido disfrutar más del presente y entender que, al final, todo llega cuando tiene que llegar.
El valor de la familia es, sin duda, una de las lecciones más poderosas que mi abuela Jacinta me transmitió a lo largo de los años. Para ella, la familia no era simplemente un grupo de personas con las que compartimos lazos de sangre, sino el pilar fundamental sobre el cual se construye toda nuestra vida. Recuerdo que siempre decía, en la vida puedes perder todo, pero si tienes a tu familia, lo tienes todo. Estas palabras resonaban especialmente en los momentos difíciles, cuando las cosas no salían como esperábamos, y el apoyo de los seres queridos era lo único que nos mantenía en pie. Mi abuela hablaba desde la experiencia. Había vivido tiempos de guerra y escasez, y fue en esos momentos cuando descubrió el verdadero significado de la familia. Contaba historias de cómo sus hermanos y ella se apoyaban mutuamente durante los años de hambruna, cómo sus padres hacían todo lo posible por protegerlos y cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraron fuerza en estar juntos. Esa unión era su mayor riqueza. En una sociedad donde la independencia y el individualismo parecen ser los valores más importantes, mi abuela siempre me recordaba que, al final del día, son los lazos familiares los que nos dan la fuerza para seguir adelante. A lo largo de mi vida, he visto muchas veces cómo la familia se convierte en un refugio en los momentos más oscuros. Cuando enfrentas un problema, cuando te sientes solo, o cuando simplemente necesitas un hombro en el que apoyarte, es la familia la que está ahí. Mi abuela siempre enfatizaba que no importa cuán lejos estemos, la conexión con nuestros seres queridos trasciende la distancia. La familia siempre estará contigo, incluso cuando no lo creas, solía decir. Esta lección me ha ayudado a mantener fuertes mis relaciones familiares, incluso cuando la vida me ha llevado a lugares distantes. Lo más importante que aprendí de su sabiduría es que debemos cuidar esos lazos. La familia, como cualquier relación, requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. No podemos darla por sentada, y eso es algo que mi abuela siempre me recordaba. A la familia se la cuida, porque es lo único que tenemos que nos sostiene en los peores momentos. Hoy en día, con la vida tan acelerada, me esfuerzo por mantener esa conexión, sabiendo que, pase lo que pase, la familia siempre será mi mayor fuente de apoyo y fortaleza, tal como lo fue para mi abuela Jacinta. Amar sin condiciones fue uno de los consejos más profundos que mi abuela Jacinta me dio a lo largo de su vida. Ella siempre decía que el verdadero amor no tiene límites ni exige nada a cambio. Para mi abuela, el amor no era un intercambio, ni un contrato en el que se espera algo a cambio. Era una entrega total, un compromiso genuino con el otro, sin importar las circunstancias. El amor verdadero es dar sin esperar, solía decirme mientras me contaba historias de su juventud, donde a pesar de las dificultades, ella y mi abuelo siempre se apoyaban incondicionalmente. Recuerdo que una vez le pregunté cómo había logrado mantener su matrimonio durante tantas décadas, especialmente en los momentos en que las cosas no iban bien. Su respuesta fue simple, pero llena de sabiduría. El amor no es solo para los días felices, es para los días oscuros también. Me explicó que amar a alguien no significa estar de acuerdo en todo o no tener conflictos, sino aprender a sobrellevar las diferencias con paciencia y comprensión. El amor incondicional no juzga ni busca cambiar al otro, sino que lo acepta tal como es, con sus virtudes y defectos. Mi abuela también me enseñó que el amor incondicional no solo se aplica a las relaciones románticas, sino a todas las conexiones importantes en la vida. Amar sin condiciones significa estar ahí para los demás, sin importar lo que suceda. Significa perdonar, dejar de lado el orgullo y ofrecer apoyo sin esperar nada a cambio. Esta forma de amor, aunque puede parecer difícil, es la que más enriquece nuestras vidas.
Es el tipo de amor que nos llena de paz, porque no está basado en expectativas, sino en el simple acto de dar. A lo largo de los años, este consejo me ha ayudado a replantear cómo me relaciono con los demás. He aprendido que las conexiones más fuertes se construyen cuando dejamos de lado nuestras expectativas y amamos por el simple hecho de querer el bienestar del otro. La lección de mi abuela Jacinta sobre el amor incondicional sigue siendo una guía en mi vida, recordándome que el verdadero poder del amor radica en su capacidad de dar sin medida, sin condiciones y sin esperar una recompensa. La resiliencia frente a las adversidades fue una de las mayores lecciones que mi abuela Jacinta me dejó. Ella siempre decía que la vida no se trata de evitar los problemas, porque las dificultades son inevitables, sino de cómo respondemos a ellos. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que define quién eres, repetía con firmeza. Mi abuela había pasado por momentos extremadamente duros, guerras, pérdidas y escasez. Sin embargo, a pesar de todo lo que había enfrentado, siempre mantenía una actitud positiva, casi imperturbable. Su fortaleza mental era asombrosa y me enseñó que la resiliencia no es solo soportar el dolor, sino aprender a crecer a través de él. Una historia que solía contarme y que nunca olvidaré fue la de su juventud durante la guerra. En una época donde todo parecía perdido, donde el miedo y la incertidumbre dominaban, ella encontró una manera de seguir adelante. Me hablaba de cómo, a pesar de la falta de alimentos y los días oscuros, ella siempre buscaba algo positivo a lo que aferrarse. Si solo te enfocas en lo malo, te hundirás, decía. Fue en esos momentos de mayor dificultad cuando comprendió que la resiliencia no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana, sino algo que se cultiva con cada pequeño acto de valentía. La humildad, el mayor de los tesoros, fue una de las lecciones más esenciales que me transmitió mi abuela Jacinta. Para ella, la verdadera grandeza no residía en los logros materiales ni en el reconocimiento público, sino en la capacidad de ser humilde, de no creerse superior a los demás. Recuerdo que me decía: el orgullo te hace ciego ante tus propios errores, mientras que la humildad te abre los ojos al aprendizaje continuo. Su vida fue un reflejo de esta filosofía, siempre dispuesta a escuchar, a aprender de los demás y a aceptar que no lo sabía todo, a pesar de su gran sabiduría. Mi abuela siempre destacaba que la humildad no significa menospreciarse ni permitir que los demás te pasen por encima, sino reconocer que, como seres humanos, todos estamos en constante aprendizaje. En un mundo donde tantas personas buscan destacar, la humildad es un valor olvidado. Jacinta me enseñó que las personas realmente fuertes y sabias son aquellas que no necesitan alardear de sus logros, sino que permiten que sus acciones hablen por ellas. Un corazón humilde, decía, siempre encontrará más sabiduría que uno lleno de orgullo. Una historia que siempre contaba era la de un agricultor que trabajaba incansablemente su tierra, pero nunca se jactaba de su esfuerzo. Los vecinos, al ver los frutos de su labor, se maravillaban, pero él solo respondía con una sonrisa y seguía trabajando en silencio. Mi abuela decía que ese agricultor era la viva imagen de la humildad, una virtud que le permitía aprender de cada estación, de cada reto que enfrentaba con la naturaleza, sin jamás dejarse llevar por el ego. Esta imagen siempre me ha acompañado como un recordatorio de que el verdadero éxito es silencioso y lleno de modestia. Finalmente, lo que más me impactó fue su insistencia en que la humildad abre puertas que el orgullo cierra. El orgullo construye muros entre las personas, decía, mientras que la humildad construye puentes. He visto cómo, al ser humildes,
Las personas tienden a acercarse más a nosotros, a compartir más de su sabiduría y a crear conexiones más profundas. Mi abuela Jacinta no solo vivió esta enseñanza, sino que me inspiró a practicarla en mi vida, recordándome que la humildad es, en realidad, uno de los mayores tesoros que podemos tener. Vivir con gratitud fue la última y quizá la más importante lección que mi abuela Jacinta me transmitió. Para ella, la vida siempre tenía algo que ofrecernos, incluso en los momentos más oscuros. Me decía con una sonrisa, la gratitud es el secreto de la felicidad, porque cuando aprecias lo que tienes, dejas de enfocarte en lo que te falta. Estas palabras, sencillas pero llenas de sabiduría, me acompañan hasta el día de hoy. Jacinta no hablaba de una gratitud superficial, sino de una que nace desde lo más profundo del corazón, una gratitud que te transforma desde adentro. Mi abuela había vivido tiempos muy difíciles, pero siempre encontraba algo por lo que dar gracias. Me contaba cómo, durante la guerra, a pesar de la escasez de comida y los peligros constantes, ella y su familia agradecían cada comida, por pequeña que fuera. No se trata de tenerlo todo, sino de saber valorar lo que tienes, solía decir. Esa actitud de gratitud no solo la mantuvo fuerte durante los momentos más duros, sino que también fue una lección que me ayudó a cambiar mi perspectiva. Aprendí que, incluso en medio de las adversidades, siempre hay algo por lo que estar agradecido. La gratitud, según mi abuela, era también una forma de conectar con los demás. Agradecer a las personas que nos rodean por su presencia, por su apoyo, por sus palabras, era una manera de fortalecer los lazos. Me contaba que en su juventud, cuando las cosas no iban bien, lo único que los mantenía unidos como familia era el hecho de que se agradecían mutuamente por estar juntos, por resistir. Esta lección me hizo entender que la gratitud no solo es un acto personal, sino que tiene el poder de transformar las relaciones, de crear un entorno de amor y aprecio mutuo. Otro aspecto que destacaba mi abuela era la relación entre la gratitud y la felicidad. Si no eres capaz de ver lo bueno que tienes hoy, tampoco serás feliz cuando tengas más, decía con sabiduría. Esta frase siempre me impactó porque, en un mundo donde constantemente buscamos más y más, olvidamos detenernos y apreciar lo que ya tenemos. Jacinta me enseñó que la gratitud es el antídoto contra el descontento, la envidia y la insatisfacción. Cuando empezamos a agradecer lo que ya tenemos, nuestras vidas se llenan de una paz y una felicidad que no dependen de factores externos. Mi abuela también me enseñó que la gratitud es una práctica diaria. No basta con agradecer en los momentos felices, es en los momentos difíciles cuando la gratitud tiene más poder. Ella me contaba cómo, cuando parecía que todo iba mal, encontraba fuerzas al detenerse un momento y pensar en las pequeñas cosas por las que estaba agradecida. Una puesta de sol, una conversación con un ser querido, o simplemente el hecho de haber llegado hasta ese día. Ese hábito de agradecer lo cotidiano cambió su vida y me enseñó que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una forma de vivir. Antes de terminar, quiero compartir algo importante con ustedes. Hemos notado que el 99% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si este video te ha sido útil o inspirador, tu apoyo es esencial para que sigamos mejorando y creando contenido de calidad. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos y, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal. Así podremos llegar a más personas y seguir compartiendo estas valiosas lecciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.